Amados, permítanme introducir este tiempo de predicación con una declaración que sé que nos va a incomodar porque es una realidad, pero que no podemos negar. Y es la siguiente: es propio de nuestra naturaleza humana ser infieles a Dios. Es propio de nuestra naturaleza humana ser infieles a Dios. De tal manera que la pregunta para reflexionar no sería, ¿será que yo soy infiel a Dios? Sino, ¿cuándo fue la última vez que le fui infiel al Señor? Amados, nosotros no somos capaces de mantener delante de Dios ningún compromiso que hagamos con Él. Por más que nos esforcemos, no somos capaces. Nadie es capaz. Y esto es porque el pecado es inmensamente más grande y poderoso que cualquier esfuerzo humano. Nadie puede oponerse al poder del pecado. Ningún ser humano puede hacer eso. Esta es la condición que las Escrituras llaman como esclavitud al pecado. Y todos los seres humanos, por la herencia de Adán, somos pecadores. Estamos esclavos al pecado. No podemos hacer nada para quitarnos el peso del pecado. Es simplemente imposible. El ser humano apartado de Dios no puede hacer otra cosa más que pecar. Todos somos así. Todos estamos bajo esa sombrilla. Incluso algunos de nosotros que hemos sido redimidos por Jesús, cuando hemos intentado ser fieles en nuestras propias fuerzas, lo único que hemos encontrado es el fracaso para nosotros. ¿Por qué? Porque una y otra vez, si intentamos ser fieles a Dios basados en nuestra fuerza, fracasaremos. Fracasaremos vilmente. Entonces la pregunta para reflexionar es, ¿qué podemos hacer para salir de esa condición tan miserable? Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién podrá librarnos de este cuerpo de muerte? Precisamente, amados, el pasaje que vamos a examinar esta mañana nos muestra el poder de aquel que es el único que puede cambiar nuestra condición y pasarnos de tinieblas a su luz admirable. Abra conmigo las Escrituras en Mateo capítulo 26, versículos 31 al 56. No se aterre, vamos a verlo todo hoy. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo, hablando a sus discípulos, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿con que no pudieron velar 1 hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño.
Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, está cerca el que me entrega. Mientras Jesús estaba todavía hablando, Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, él es, lo pueden prender. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí, y lo besó. Amigo, haz lo que viniste a hacer, le dijo Jesús. Entonces ellos se acercaron y echaron mano de Jesús y lo arrestaron. Y uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo a 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse de que me arrestaban. Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Esta escena tan impactante, hermanos, hace parte del testimonio que el apóstol Mateo nos cuenta de los últimos momentos del ministerio del Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado. De manera particular estamos viendo en este pasaje el arresto vil e ilegal que se le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo central de toda esta narración? Lo siguiente, y es lo que quiero en lo que te concentres a continuación. Jesús nos muestra su actitud ante uno de los actos de mayor injusticia de toda la historia de la humanidad. Y eso es lo que vamos a estar considerando hoy. La gloria de Cristo en la actitud que Él tuvo en el momento más injusto de toda la historia de la humanidad. Por eso he titulado el sermón de hoy: la fidelidad de Jesús que transforma nuestra infidelidad, porque eso está presente en este texto. Por un lado, la infidelidad de los discípulos, pero por otro lado, la fidelidad de Jesús que logró transformar nuestra infidelidad. Seguiremos esta enseñanza a través de las 4 escenas que nos presenta el autor. En la primera escena vemos a Jesús anunciando lo que la Escritura dice acerca de su arresto. En la segunda escena vemos a Jesús orando para que se cumpla lo que está escrito acerca de su padecimiento. La tercera escena vemos a Jesús siendo traicionado, ojo, conforme a la Escritura. Y en la cuarta escena vemos el arresto de Jesús y el abandono de sus discípulos conforme a la Escritura. Y esa es una palabra muy importante, hermanos, porque todo esto sucedió para que se cumpliera lo que estaba escrito que Jesús iba a vivir. Entonces vamos a comenzar con la primera escena. Jesús anuncia la Escritura acerca de su arresto. Fíjate que Jesús le está diciendo a sus discípulos: miren, lo que va a pasar a continuación está tan bajo el control de Dios que está escrito. Y les cita un texto de Zacarías que leímos en la introducción del culto. Jesús les dice a los discípulos: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero, esto es importante, después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Amados, aquí hay mucha información para los discípulos. Para empezar, si usted se dio cuenta, Zacarías 13
no es un texto tan fácil de interpretar. Es uno de los textos proféticos más complejos porque contiene muchos elementos simbólicos que pueden representar diferentes cosas. Sin embargo, Cristo ha tomado Zacarías 13 para decir, eso que el profeta anunció allí se cumple esta noche en mi arresto. Si nosotros vemos lo que Zacarías 13 dice, vamos a ir allá un momento. El capítulo 13 de Zacarías comienza de una forma bastante interesante. Dice, en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? Para lavar el pecado y la impureza. ¿De qué está hablando el profeta? Redención. La palabra redención en la Biblia se traduce como el perdón de los pecados. Nosotros somos esclavos del pecado y al ser redimidos, Cristo nos liberta del pecado. En eso consiste la redención. Alguien incluso se utiliza en el contexto legal para hablar cuando alguien pasa de ser esclavo a ser una persona libre. Eso es redención. En el caso nuestro, ¿de qué nos iba a redimir el Señor Jesús? De la esclavitud del pecado. Y mira cómo termina el capítulo 13 de Zacarías. Fíjate el versículo 9, dice, y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre. ¿Y cuál va a ser el resultado de todo esto? Yo les responderé, diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es mi Dios. En el contexto, el profeta está hablando de redención, de traer el pueblo esclavo del pecado a una comunión con Dios, ahora en paz y libertad. Jesús estaba mostrando que esa profecía de redención que Dios iba a obrar se iba a cumplir a través de algo bastante misterioso hasta esa noche. ¿Por qué lo digo? Porque si tú lees el resto del capítulo 13 de Zacarías, parece que hubiesen desconexiones. ¿Cómo que Dios va a libertar y el pastor de Dios va a ser herido? ¿En qué consiste eso? Eso debía ser para ellos misterioso. Pero a la luz de la revelación del Evangelio, nosotros hemos visto ahora el misterio revelado. ¿Cuál es el misterio revelado? Que nuestra redención vendría a través de la muerte del pastor que Dios iba a proveer. ¿Quién es el pastor que Dios proveyó para redimirnos? Cristo. ¿Y quiénes son las ovejas que se dispersan cuando el pastor sea herido? Sus discípulos. Se está cumpliendo exactamente lo que el profeta dijo más de 400 años antes de que sucediera. Por eso Jesús comienza diciendo, bueno, va a comenzar la profecía. Las ovejas se van a dispersar porque van a herir al pastor. ¿Cómo así? Ustedes me van a abandonar. Ustedes me van a abandonar. Porque así está escrito. Caramba, hermanos, eso debió ser bastante fuerte para el corazón de los discípulos. Al punto que el impetuoso Pedro responde, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Y es ahí donde Jesús aprovecha para decirle, Pedro, pues tú me vas a negar 3 veces hoy antes que cante el gallo. Y Pedro refuta eso diciendo, Señor, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Y Pedro no fue el único que dijo eso. El texto dice que todos los demás dijeron, amén, Señor, así es, aunque nos cueste la vida. Amados, y yo no creo que Pedro no estuviese siendo sincero. Él amaba al Señor, así como nosotros también amamos al Señor. Yo no creo que los discípulos estén diciendo como que yo quiero ser fiel, pero como tratando de mentir. No, yo creo que ellos eran sinceros. ¿Cuál era el problema de los discípulos? Que estaban haciendo estas declaraciones, prometiendo estas cosas con base en sus fuerzas. Ese es el gran problema. Cuando nosotros nos fundamentamos en que yo puedo hacerlo, yo soy fiel, Señor, aunque te dejen, yo nunca te dejaré, ¿no? Y así de fácil es decirle nosotros a nuestras esposas cuando eran nuestras novias, te voy a amar toda la vida. Pero cuando viene el problema, la cosa se pone difícil.
Cuando comenzamos a ver el pecado de ella, el pecado mío, la convivencia no es tan romántica como aquellos compromisos que nos hicimos cuando éramos novios. Amados, el Señor estaba revelándole a sus discípulos una de las realidades más importantes para la vida cristiana. Vivir el cristianismo en tus fuerzas es imposible. Así está escrito. Tratar de ser cristiano por tus propios medios es imposible, imposible. Así que para nosotros aquí tenemos ya una enseñanza importante para nuestro corazón. Todos nosotros solemos tener un alto concepto de nosotros mismos, al punto de que si yo les digo a ustedes, hoy mismo le van a fallar a Jesús, algunos dirían, no, yo no creo. Yo no soy así, yo no soy ese tipo de personas, pastor. Tú tienes un concepto muy extraño acerca de mí. Sí, yo soy un ser humano débil, lleno de situaciones allí, de debilidad. Pero serle infiel a Jesús, no creo que yo haga eso. Hoy domingo, después del culto, yo después del culto, pastor, yo después del culto los domingos soy casi Pablo. ¿Sí? Amado, por eso lo primero que debemos aprender de este relato es que nosotros no podemos ser fieles en nuestras propias fuerzas. No podemos. No lo intenten, por favor. No lo intenten porque no se puede. Ahora, ¿por qué esto es tan incómodo? ¿Por qué les decía en la introducción que esta es una de las verdades más incómodas del mundo? Porque es humillante. Nosotros por naturaleza queremos el mérito. O usted no se esforzaba en el colegio para que le dieran el primer puesto y decir, yo me lo gané. O usted muchas veces no ha dicho, mira, yo tengo este trabajo es porque yo me he esforzado y yo he tenido. Nos encanta el aplauso, nos encanta recibir el mérito, el reconocimiento. Imagínate en cuanto a nuestra salvación. Por eso muchas personas tienen problemas con la seguridad de su propia salvación. Yo he encontrado cristianos en la calle que les pregunto, mira, tú eres cristiano, sí, y si mueres hoy, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Y la respuesta siempre es la misma. Bueno, ahora mismo no estoy seguro. ¿Por qué? Porque me he portado mal. Si fuera así, nadie pudiera ser salvo. Si fuera por el esfuerzo humano, no se podría. Vamos a ver a Jesús diciéndole al Padre, hay otra forma. ¿Y cuál es la respuesta del Padre? No la hay. Ellos necesitan un rescatador. Ellos no tienen lo que se necesita para ir al cielo. Para resolver su situación de pecado, no lo tienen. No tienen cómo hacerlo. Son como cadáveres muertos a quien tú les estás pidiendo que caminen. Un cadáver no camina. No camina. Por tanto, lo que nosotros necesitamos para poder ser fieles, inclusive antes de ser fieles, para poder tener una relación con Dios, es la gracia de Dios en Cristo Jesús. No hay otra forma. No hay otra forma. Para ser salvo, lo que tú necesitas es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Para poder tú vivir la vida del verdadero creyente, necesitas la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Recuerdas las palabras del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios cuando decía, me voy a jactar en mi debilidad? ¿Por qué? Porque cuando vi mi debilidad manifestada en mi propia vida, le rogué a Dios, Dios, quítame este aguijón en la carne. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Te baste mi gracia. Pablo es mi gracia la que te sostiene. No es tu fuerza, no es tu diligencia, no es tu sabiduría, no es tu amor. Es mi gracia obrando en ti lo que te lleva a vencer el pecado. Así que, amados, Dios ya ha provisto el medio a través del cual nosotros somos libertados del pecado para ser transformados en una nueva criatura. ¿Y ese medio cuál es? Cristo Jesús, el Señor, el Señor. ¿Cómo puedo yo acceder a Jesús? Creyendo en Él. Eso es todo.
Eso es todo. Confiando en Él. La Escritura dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero en Juan capítulo 1, versículo 12 dice, pero los que le recibieron, se les fue dada el derecho de ser hijos de Dios porque creyeron en el nombre de Jesús. Es por la fe que nosotros somos salvos. Es por la fe en Jesús que nosotros tenemos redención, perdón de pecado y la libertad del pecado. De tal manera que al creer en Jesús, a mí se me da una nueva condición de vida. Y ahora yo puedo obedecer, no por mi fuerza, sino por lo que Él está haciendo en mí, por su poder en mí, por su espíritu en mí. Por eso Pablo en Romanos 8 dice, luego del 7, que dice, miserable de mí, ¿quién podrá libertarme de este cuerpo de muerte? ¿Cómo comienza Romanos 8? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque, como recuerden el texto de Romanos 8:13, porque los que vivan conforme a la carne habrán de morir, pero los que por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos vive en mí para ayudarme a vencer el pecado. Entonces, ¿cuál es el llamado para los que están aquí que no son creyentes aún? Tu condición de esclavitud al pecado es una realidad que no puedes negar. ¿Qué necesitas? Creer en Jesús. Cree en Jesús y serás salvo hoy mismo. Cree en Jesús. Mira la cruz. Mira su corazón. El resto del sermón yo te invito a que contemples la actitud de Jesús y lo que Él hizo para que tú puedas ser salvo. Para nosotros que somos creyentes, la redención que hemos recibido por fe en Cristo es lo que nos da el poder para ser fieles. Pero, pastor, ¿cómo se ve eso en la práctica? Eso es lo que va a responder la siguiente escena. Presta atención, porque en la escena número 2, Jesús ora para que se cumpla lo que fue escrito acerca de su padecimiento. Esa es la segunda escena. Jesús ora para que se cumpla lo que fue escrito acerca de su padecimiento. Dice el versículo 36, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomó con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esto es interesante, hermanos, porque Jesús está con sus discípulos y cuando ellos dicen, Señor, jamás te dejaremos, Él les dice, vamos a orar pues. ¿Sí o no? Jamás te dejaremos. Y de pronto tú salgas de aquí, Señor, ahora sí voy a ser obediente. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar. Pero lo interesante de esto es que Jesús toma a estos 3 discípulos y delante de ellos se derrama. Y dice las palabras, mi alma está muy afligida hasta la muerte. Mi alma está muy... O sea, yo no me puedo imaginar el rostro del Señor diciendo estas cosas. Imagínatelo diciéndote a ti hoy, esta mañana. Estoy muy afligido. Mi alma está muy angustiada. Jesús abrió su corazón a sus discípulos. Y quiero que tengamos claro lo siguiente. Jesús estaba teniendo esta angustia no porque Él no quería hacer la voluntad de Dios, sino porque la aflicción que estaba por venir iba a herirlo de todas las formas en las que un ser humano puede ser herido. Mentalmente, emocionalmente, relacionalmente, físicamente, espiritualmente. Cristo iba a ser herido en todas las áreas sensibles del ser humano. Todas. Él iba a ser molido en alma y cuerpo por la cruz que el Padre había preparado para Él.
Y ante esta expectativa de dolor horrendo en toda la sensibilidad humana del Señor, ¿qué hizo Él? Fue a orar. Fue a orar. ¿Cuál fue la enseñanza entonces que nos deja Jesús con esta actitud? Ante la expectativa de dolor, vayamos a orar. Él les mostró a sus discípulos el camino a seguir y cómo hacer frente a la expectativa del dolor. ¿Cómo es eso? Orando. Él fue a orar. Y fíjate lo que le dice Él a los discípulos. Quédense aquí y velen junto a mí. Ahora, ese velen junto a mí, ¿qué implica, hermanos? Que van a estar ahí simplemente mirando, qué bonita la estrella. Que oren. Si tu mejor amigo te escribe ahora y te dice, mira, me siento muy, muy mal, estoy angustiado hasta la muerte, y te dice, ven y ora conmigo, ¿qué harías tú? Pues orar. Amados, miremos lo que pasó con los discípulos. Jesús se adelanta un poco y ora de la siguiente manera: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. La angustia que estaba experimentando a Jesús lo llevó a postrarse y a invocar una sola cosa, que fue lo único que Jesús estaba pidiéndole al Padre en esta noche de oración angustiosa: se cumpla tu voluntad, Señor. No permitas que nada se interponga en que lo que tú escribiste se cumpla, en que lo que tú ordenaste se cumpla. Jesús estaba interesado, más que en su dolor, en que se cumpla lo que Dios ha dicho. Esa era su pasión, eso era lo que lo atormentaba. Él decía, yo estoy siendo angustiado en gran manera, Señor, pero que se cumpla tu voluntad. Amados, eso es rendirse delante de Dios. Cuando alguien te dice, ríndete delante de Dios, es que ores así, fervientemente pidiéndole a Dios que se cumpla su voluntad, que nada cambie, que nada, y no tengamos miedo de decirle eso a Dios. Dile, Señor, yo no quiero que nada de lo que tú has propuesto para mí cambie. Si ha llegado el momento de la aflicción, tu voluntad a través de esta aflicción sea hecha en mí, Señor. Glorifícate en mi sufrimiento, glorifícate en mi padecimiento. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Ahora tú entiendes la firmeza del Señor. Él estaba interesado en hacer la voluntad del Padre. Y entonces vienen los discípulos y los halló como dormidos. Es obvio el reproche. Yo los traje aquí y les abrí mi corazón. Les dije, estoy angustiado hasta la muerte, oren conmigo. Y les dice el Señor, con que no pudieron velar una hora junto a mí, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, y este es un principio que se conoce, ¿verdad? Es muy famoso. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es verdad para todo creyente que está en este salón. Tu espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. Por tanto, ¿qué debes hacer? Orar. Rendirte delante del Señor. Y aquí en los discípulos dormidos, hermanos, están representadas nuestras fuerzas como cristianos. Ahí están. Si tratas de ser fiel a Cristo en tus fuerzas, te vas a quedar dormido. Ellos no pudieron orar para acompañar al Señor que acaban de decir, moriré por ti, Señor. No pueden orar por Él en su angustia. Esto está mal, hermanos. ¿Cómo iban a resistir la tentación si no oraban? Y eso es útil para nosotros también. Porque la oración, y quiero que entiendan y aprendan esto acerca de la oración cristiana. La oración del cristiano no busca cambiar la voluntad de Dios. La oración del cristiano pide al Señor que me cambie a mí para hacer su voluntad. Que me capacite a mí para hacer su voluntad. Que me transforme desde adentro para amar su voluntad. En la oración del Padre Nuestro, Jesús le enseñó a sus discípulos que dijeran, Señor, como se hace en el cielo tu voluntad, ¿cómo cree usted que se hace la voluntad en el cielo?
Si el Señor está sentado en su trono y dice a sus santos ángeles, tráiganme aquello, los ángeles no están así como en el celular, ¿verdad? Ay, ya viene el Señor a pedir eso. Anda, bueno, vamos a hacer la voluntad del... No, en el cielo la voluntad de Dios es cumplida con gozo, con amor, con alegría, con reverencia. Y lo que Jesús quiere es que nosotros tengamos esa misma disposición. Si es la voluntad del Señor, amo la voluntad del Señor, aunque sea una pesada cruz de muerte. Eso es lo que Él nos está enseñando. En cuanto a la petición del Señor, yo sé que este ha sido un tema de discusión en muchos círculos al respecto, porque se tiende a pensar de que el Señor en ese momento dudó. Jesús dudó. No, mentiras. Jesús no dudó. Jesús siempre lo tuvo claro. ¿No lo vimos en el versículo inicial? Jesús la tenía claro. Hoy se va a cumplir esta escritura. Me van a herir. Él no tenía ninguna duda. Él la tenía clara. ¿Qué estamos viendo entonces en este momento de debilidad de Jesús? Quiero citar lo que dice R.C. Sproul en su comentario al respecto, diciendo: en su completa inocencia, hablando de Jesús, es propio que a Jesús le resulte desagradable no solo la agonizante muerte que le espera, sino la idea de identificarse con el pecado y la culpa humana. ¿Sí lo entiendes? Siendo él inocente, tener que identificarse con algo con lo que él nunca se ha identificado, es decir, con el pecado y la culpa humana, tener que hacerse maldición siendo el bendito eterno. Sin embargo, su determinación de obedecer al Padre para consumar su costosa misión redentora no flaquea ni siquiera en el punto de prueba extrema. Nunca flaqueó el Señor. Nunca flaqueó el Señor. El principio espiritual para nosotros es que nosotros en cambio sí tenemos una carne que es débil. La nuestra sí es débil. Nosotros oramos para aprender de Jesús. Nosotros oramos para depender de Jesús. Y nosotros oramos por los méritos de Jesús, de manera que podamos obtener en medio de la prueba el oportuno socorro. Esa es la oración cristiana. Un cristiano no está atando, declarando, ordenando, organizando, no sé, tantas de estas oraciones ridículas que se enseñan en las iglesias últimamente. Aquí la oración del Señor, que lo mostró firme y fiel, fuerte, poderoso, delante de sus discípulos fue: se haga tu voluntad, Señor. Se haga su voluntad. Por eso en el 42 dice que apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y es intencional de parte de los evangelistas, mostrando que Jesús oró varias veces la misma oración. ¿Por qué? Porque el Señor estaba completamente comprometido que se cumpliera lo que estaba escrito acerca de sus padecimientos. Se dice que yo tengo que ser herido. Se haga tu voluntad, Señor. Tal como fue anunciado por los profetas, debe cumplirse. Por eso vino otra vez a los discípulos, los halló nuevamente durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño, y se fue, dice el versículo 44, y oró por tercera vez y dijo exactamente las mismas palabras. Haciendo un comentario respecto a la actitud de los discípulos, si Jesús hoy te dijera: acompáñame a orar, quiero que ores conmigo, tú orarías, no te dormirías. Los discípulos se durmieron. Estoy seguro que si tú te duermes y Jesús te dice: hey, los que se están durmiendo aquí en el sermón, hey, no se me duerman, no pueden aguantar una hora de sermón. Si ya con la reprensión uno queda como que: hey, no, sí, ya, es verdad, hay que orar, Señor, perdón, Señor, vamos a orar, vamos a prestar atención. Pero dice que por tercera vez Jesús fue y los encontró durmiendo. Bueno, eso lo único que muestra es que la fidelidad que ellos clamaron unas horas atrás quedó dormida. Se les durmió la fidelidad. Ellos perdieron la batalla antes de empezar porque no acompañaron a Jesús en sus ruegos,
aun cuando lo vieron severamente angustiado. Eso habla de nuestra situación, hermanos. Sin embargo, el Señor siguió orando. Esto nos muestra, hermanos, un ejemplo para nuestras vidas. Veámonos en los discípulos. Así somos nosotros. Sin embargo, Jesús sigue orando por ti. A pesar de que tú eres infiel, Él es fiel y ora por ti. Ellos necesitaban orar para hacer frente a sus ansiedades. Nosotros también. Ellos necesitaban orar para hacer frente a sus depresiones. Jesús sabía que ahora venía terror, ansiedad, depresión, tentación, debilidad. Y lo mismo es para ti. Jesús sabe que al salir de aquí, ¿qué viene para tu vida esta semana? Quizás depresión, soledad, tentación, una situación que te va a hacer enojar. ¿Qué tienes que hacer? Ora. La buena noticia es que Él ya está orando por ti. Él ya está orando por ti. Pero eso no quita que nosotros debemos esforzarnos por mantenernos fieles al Señor. ¿Cómo? Orando. Y esa es la gran lección de esta escena. El uso de la oración ferviente para enfrentar la prueba. Pero para ellos ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque la tercera escena es la hora de la prueba. Y ellos durmieron, no oraron. Entonces, en la tercera escena vemos que Jesús es traicionado conforme a la Escritura. ¿Ves el patrón allí? Allá Jesús anuncia la Escritura que se va a cumplir. Luego ora para que se cumpla la Escritura. Y aquí estamos viendo la traición del Señor conforme a la Escritura. Dice el versículo 45. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Pues vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hermanos, yo no sé cuántas veces, y esto es importante, no sé cuántas veces Jesús les ha dicho a los discípulos en este solo evangelio: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Estoy seguro que son más de 4 veces que se los dijo en el transcurso de estos pocos días. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Y aquí les está diciendo: vamos, levántense, miren, aquí está el que me entrega. Jesús no estaba preparando a sus discípulos para hacer frente de batalla a los enemigos del Rey. Jesús les estaba diciendo: se va a cumplir lo que les acabo de decir. Se va a cumplir lo que fue escrito de mí. Levántense y miren, observen, sean testigos del cumplimiento de las Escrituras en mi padecimiento. Sin embargo, los discípulos se acaban de levantar y si son como algunos de nosotros, se demoran un poquito en reiniciar el sistema operativo, ¿no? Está ahí el circulito y como que ¿qué está pasando? Y dice que mientras Jesús estaba todavía hablando, Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y palos. Y estos son detalles importantes. Y ahorita vamos a ver por qué. De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, el que los entregaba les había dado una señal, hablando de Judas: al que yo bese, él es. Lo pueden prender. Y enseguida llegó a la escena y enseguida se acerca a Jesús y le dice con esa hipocresía: salve, rabí, y lo besó. Ahora es interesante que la palabra que se utiliza aquí para amigo es más como un compañero. Haz lo que tenías que hacer. La hora en que los discípulos se enteraron de que Judas era aquel que hace unas horas había dicho: uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar. Todo estaba pasando. Es que, hermanos, si uno pudiera concentrarse, todo lo que estaba pasando estaba escrito. Todo. Y ellos no se estaban dando cuenta. Y eso que Jesús les estaba diciendo: ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Ahí está evidenciado la omnisciencia y el control soberano que Jesús tenía de ese momento. Los discípulos no lo podían ver. Jesús estaba en control. El Evangelio de Juan incluso nos revela que parte de lo que Jesús oró esa noche en la oración sumo sacerdotal en Juan 17 acerca de sus discípulos es lo siguiente. Voy a leer el versículo 12. Cuando yo estaba con ellos, hablando él al Padre, ¿no?
Padre, cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. Y el nombre que me diste, se los di. Y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. ¿Cuál escritura? ¿Se acuerdan del Salmo 41:9? El que moja el pan junto a mí, ese me ha traicionado, ha levantado su pie contra mí. Aún la traición de Judas había sido anticipada por Dios. Ese era el plan. Ese era el plan. Vemos allí al traidor entregando al Señor. Uno de sus amigos. Uno de las personas que lo estuvo acompañando durante tanto tiempo. Uno de aquellos a los que se les limpió los pies. Estaba traicionando el amor más grande del universo. Y esta es la condición final del hombre pecador. El punto más bajo, escuchen esto, el punto más bajo de maldad es este: haber escuchado acerca de Jesús y aún así no creer en Él. Haber estado con Jesús y aún así despreciarlo. Aún así despreciarlo. Dice el versículo, para entrar a la cuarta escena y ya la última escena de este texto, en donde también vemos que Jesús es arrestado y abandonado conforme a la Escritura. Jesús fue traicionado por Judas conforme a la Escritura. Pero también nos dice en la cuarta escena que Jesús es arrestado y abandonado por sus discípulos conforme a la Escritura. Dice el versículo 50, la parte B, entonces ellos se acercaron, echaron mano de Jesús y lo arrestaron. Y uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Hermanos, ¿quién se imagina usted que era ese? Pedro. Juan 18:10 nos revela la identidad del que tenía la espada y que le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Una vez más, escucha esto, Pedro intentó detener que se cumpliera la voluntad de Dios, porque él no estaba viendo las cosas como Dios las ve, sino como el hombre las ve. ¿Se acuerdan allá cuando él dice, Jesús le pregunta, ¿quién dicen las personas que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y al ratico, cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, morirá y resucitará al tercer día, Pedro lo agarra y lo reprende y le dice, Señor, no, que no te pase eso. ¿Qué le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no estás viendo las cosas como Dios las ve, sino como los hombres las ven. Es necesario que yo muera, Pedro. Y aún aquí, Pedro no lo está entendiendo. Y Jesús lo ha dicho, es la hora, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y Pedro saca su espada. No ha entendido, Pedro. Así somos nosotros también. Así somos nosotros también. Por eso Jesús lo reprende una vez más y le dice, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Y aquí viene lo realmente pesado de la reprensión del Señor. Escucha, porque mira la visión de Dios. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre? ¿Qué acababa Jesús de hacer? De orar. O sea que él podía pedir esto. Él podía pedir esto. ¿Piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Esos son muchos miles de ángeles, hermanos. Ahora, si usted ve el testimonio de las Escrituras, un solo ángel es capaz de destruir un ejército. Ahora, miles de ángeles, ¿cómo no destruirían a esta muchedumbre que venía con palos y espadas? Pero lo interesante de las palabras de Jesús es, yo acabo de orar, Pedro. ¿Crees que no hubiese pensado en eso cuando oraba? Pero mira lo que responde después. Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder, Pedro? Piensa. Una vez más intentas detener lo que está escrito. Así es como debe suceder. Pedro aún no podía ver las cosas desde el plan de Dios. Y la pregunta que a uno le surge es, bueno, pero ¿y entonces ellos qué tenían que hacer? ¿Cuál hubiese sido
lo mejor que debíamos hacer allí en ese tipo de circunstancias. Entonces ellos, ante la injusticia, simplemente deben dejar para que las cosas pasen y ya. Bueno, sí, están haciendo una injusticia con el Señor. Bueno, que se lo lleven, entonces no hacemos nada. ¿No era lo obvio que ellos debían hacer algo para detener esta injusticia en contra de Jesús? Y esto es importante, hermanos, porque lo que le estaba sucediendo aquella noche a Jesús era ilegal en todas las formas que se puedan ver. Las mismas normas civiles de los judíos, escuchen esto, decían en un documento llamado Mishnah del Sanedrín que los procesos de delitos capitales debían hacerse de día, en público y con la fuerza merecida de los cargos. ¿Con qué vinieron ellos? Espadas y palos a arrestar a un predicador de noche, en secreto, sin testigos. Pero, y otra de las cosas es que no le presentaron los cargos. Jesús de Nazaret se le acusa de esto y nos lo vamos a llevar. Eso es lo mínimo que debían hacer, pero eso no fue lo que hicieron. Judas le dio el beso y ellos enseguida lo atraparon. ¿Por qué? ¿Cuál es el cargo? ¿Qué hizo Jesús? Aquí hay testigos, hay 12 hombres. Díganos delante de nosotros por qué se llevan a Jesús. Ellos no lo hicieron. Entonces, ¿cómo debían ellos responder ante este atentado contra el Señor Jesús? Jesús nos da una lección de cómo el creyente debe responder ante la injusticia. Escucha, el mismo Señor dice, en aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Él estaba poniendo la queja. Legalmente, hay testigos aquí, escuchen, estas personas han venido como contra un ladrón contra mí de noche. Él dice, cada día me sentaba en el templo a enseñar y no me prendieron. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba haciendo uso de la ley para decir, lo que ustedes están haciendo es ilegal. No fue que Jesús se quedó así como que bueno, no, él dijo, esto que ustedes están haciendo es ilegal y quedan testigos de que esto es ilegal. Vinieron contra mí como contra un ladrón. Cuando yo estuve delante de ustedes todos estos días en el templo y me pudieron haber aprendido allí. ¿Por qué no lo hicieron allá? ¿Cuáles son los cargos? Jesús se defendió, pero no con la espada, con la ley, con la autoridad civil. Pero no solo eso, Jesús, como entiende qué es lo que está pasando, dijo, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Amados, lo más impresionante de Jesús en este momento es su autocontrol. Si a ti te pasara eso, ¿cómo te pondrías? A mí se me pondría la cara roja, quizás yo levantaría la voz. Jesús estaba autodominado, no se excedió y él podía hacer mucho más que simplemente quejarse. Recuerda, él es Dios. Él detuvo una tormenta simplemente con ordenarlo. Pero Jesús tuvo lo que se llama mansedumbre. Mansedumbre, amados hermanos, no es ser bobo y que todo el mundo te la monte, porque algunos hermanos aquí cuando hermano tienes que ser manso. No, yo no voy a ser manso. Yo voy a pelear, yo voy a poner la queja, yo voy a ir, yo voy a hacer. No, ningún manso. La mansedumbre no es ser tonto, es tener autocontrol de mis emociones, controlar mi ira, controlar mi enojo, mi deseo de venganza, mantener eso bajo control. Y sabes, la única forma en que una persona puede hacer eso, por la llenura del Espíritu Santo. No hay otra forma. Tú no puedes controlarte a ti mismo en tus propias fuerzas. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Si no eres lleno del Espíritu Santo, no vas a reaccionar así. Aquí quedó registrada en este arresto ilegal la completa injusticia del sistema judicial humano. Porque escuchen esto, en ese tiempo en que Jesús es arrestado y juzgado de esta manera, no estamos hablando de que existían sistemas judiciales deficientes.
el sistema judicial romano incluso era tan eficiente que quedó permanentemente como un referente hasta nuestros días del derecho, ¿cierto? Se enseña en las escuelas de derecho. Ahora, el sistema judicial hebreo también tenía sus precisiones. El Señor estableció unas normas civiles que eran súper precisas y buscaban proteger al inocente en este tipo de situaciones. Sin embargo, esta gente, tratando de proteger la ley, incumplen la ley. Pero eso lo vamos a ver en el juicio que le hicieron a Jesús. Pero aquí queda registrada en la historia del proceso legal más famoso e importante de toda nuestra existencia, para destacar dos cosas: la injusticia nuestra, pero también el gobierno de Dios por sobre toda injusticia. No hay un acto de injusticia mayor que este. No lo hay. En toda la historia no lo hay. Este es el más grande acto de injusticia jamás cometido. ¿Y qué actitud vimos en Jesús? No buscar venganza por su propia mano, sino con mansedumbre encomendar su causa al Señor. Eso es lo que Pablo en su primera carta le enseña a los creyentes. Si sufren injusticia, pero que sea algo que suceda porque están mintiendo contra ustedes. Y cuando la sufran, tengan la misma actitud del Señor, quien no levantó su mano cuando estaba siendo bofeteado, sino que no buscó venganza, sino que encomendó a aquel que juzga su causa. Esa fue la actitud de Jesús. Esa debe ser la actitud del cristiano. No buscar la venganza por su propia mano. No pagar mal por mal. Debemos hacer uso de los medios legales que tenemos a nuestra disposición, pero muy probablemente esos medios legales van a fallar, porque así es la legalidad de este mundo, la justicia humana. Pero la de Dios nunca falla, nunca. Así que, hermanos, ¿dónde creen ustedes que un creyente puede encontrar ese autocontrol que viene como llenura del Espíritu Santo? ¿Dónde hubiera encontrado Pedro el autocontrol para no sacar la espada y discernir que lo que estaba pasando estaba escrito? En la oración. Por eso Jesús les dijo: oren, oren, oren. Y nuestro pasaje nos lleva a considerar que Dios permite estas cosas, incluso los momentos más tristes y oscuros de la historia de la humanidad, siempre con un buen propósito. Y aquí estamos nosotros, porque el versículo 56 dice: entonces todos los discípulos, todos lo abandonaron y huyeron. Este es uno de los momentos más tristes de nuestra vida como cristianos. Le vamos a fallar al Señor porque estamos tratando de serle fieles en nuestras propias fuerzas. No lo hagamos más, hermanos. En resumen, este pasaje nos cuenta el relato del arresto de Jesús para enseñarnos esta gran verdad de que en nuestras fuerzas jamás podremos serle fieles al Señor. Pero las buenas noticias es que en su fidelidad, el plan de Dios para rescatarnos de esa condición estaba desarrollándose fielmente gracias a la obediencia activa de Jesús. Él lo hizo posible. Él fue entregado, Él padeció, Él llevó sobre sí nuestra injusticia para lograr en su muerte en la cruz el perdón de nuestros pecados y un nuevo corazón para amarlo en verdad. También aprendimos en este texto el ejemplo que Jesús nos dio de reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Él siempre está obrando su perfecta voluntad en todo lo que permite. Él es soberano sobre todos los eventos de la historia, sobre la enfermedad, sobre la injusticia. No hay nada que Él no permita que no termine siendo algo bueno para su pueblo. Por tanto, ante toda circunstancia, en el momento de la prueba, ¿qué debemos hacer como cristianos? Orar.
mantenernos firmes, confiando en su bondad, orando fervientemente porque su voluntad sea hecha, para que nosotros amemos su voluntad y encomendar nuestras causas a aquel que es fiel y justo para juzgar la maldad. Dice el Señor, y ese es el fundamento de Pablo en Romanos 12 para decir, nadie busque venganza, porque ¿qué dice el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré. Hermanos, ningún acto de injusticia va a quedar impune. Créeme, ningún acto de injusticia va a quedar impune. Él lo cobrará todos y cada uno de ellos. Así que el Señor nos ayude a crecer en no confiar en nosotros mismos, sino en su gracia. La gracia que en Cristo Jesús nos transforma, porque su gracia es más fuerte, es más grande que el pecado. Amén. Oremos.